Bienvenidos a un nuevo video de nuestra escuela de opciones binarias. Mira este video hasta el final para no perder ningún detalle. Antes de comenzar, si aún no has descargado el libro más valioso del trading, debes hacerlo ahora mismo desde un enlace que saldrá en la esquina superior derecha. O también lo tienes aquí debajo en la descripción de este video por si lo quieres hacer luego. Tanto para mi operativa diaria con dinero real como para practicar y explicar, utilizo el broker IQ porque es el mejor broker de opciones binarias que existe actualmente. Está regulado en todos los países que opera y permite abrir una cuenta demo ilimitada y recargable para practicar sin obligación de depositar dinero real. Esto quiere decir que puedes probar tu operativa con dinero virtual antes de arriesgar dinero real. Además, cuando quieras dar el próximo paso e invertir de verdad, puedes hacerlo con un depósito mínimo desde $10. Así que si aún no la tienes, abre una cuenta de práctica ahora mismo desde un enlace que saldrá en la esquina superior derecha y que también se encuentra en la descripción de este video por si lo quieres hacer al final del mismo. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video de la Escuela Hispana de Opciones Binarias, la escuela del Foro de Opciones Binarias, el Foro Hispano, del cual si aún no formas parte, déjame decirte que te estás perdiendo una oportunidad excelente de aprender nuevos conceptos, nuevas operativas, consultar a los miembros experimentados como también a mí, ya que yo todas las consultas o dudas del canal las canalizo por el foro, así que podrás contactarme y preguntarme todo lo que necesites. De hecho, estos videos que grabo nacen de las consultas del Foro Hispano de Opciones Binarias. Así que si aún no formas parte de nuestro foro, te invito a que lo hagas desde un enlace que va a salir en la esquina superior derecha de este video y te llevará directamente al foro donde podrás registrarte, empezar a leer y hacer tus propias consultas. Dicho esto, vamos a hablar acerca del video del día de hoy. El día de hoy vamos a aprender algo que, si bien son formas operativas, básicamente tiene que ver con un concepto muy importante dentro del trading, como lo es el volumen. Todos sabemos que el precio se mueve, nosotros vemos una gráfica del precio y en realidad el precio se está moviendo por un desbalance que hay entre oferta y demanda, entre vendedores y compradores. Eso es lo que hace que el precio se mueva. Bien, entonces, nosotros cuando vemos que el precio se mueve en una gráfica de nuestra plataforma, en realidad solamente estamos viendo la cotización del precio, pero no estamos viendo la cantidad de transacciones que se están ejecutando en ese momento en tiempo real para que el precio se mueva. Y eso es un dato importante. Por ejemplo, no es lo mismo que el precio se mueva uno, dos o tres niveles, llámenlo como quieran, pips, ticks o como quieran, el precio se mueva un pip, dos pip, tres pip y se hayan ejecutado 10 transacciones para que el precio se mueva de esa manera, y otra cosa es que el precio se mueva un pip, dos pip, tres pip y se hayan ejecutado 500 transacciones para que eso suceda. Entonces, nosotros cuando vemos una gráfica lo único que vemos es el precio moviéndose, pero no vemos las transacciones que se están ejecutando por detrás para que eso ocurra. No se olviden que el precio se mueve por un desbalance de oferta y demanda y en realidad eso son transacciones de compra y de venta. Alguien que vende y otro que compra lo que vende ese alguien. Entonces, ese es el funcionamiento interno del mercado. A nosotros nos parece cuando miramos una gráfica que todo sucede por el precio, por lo que estamos viendo en la gráfica, pero en realidad hay muchas cosas más en juegos y una de ellas es el volumen. Y en este video vamos a hablar un poco del volumen y también, antes que nada, quiero hacer una aclaración. En la gráfica de IQ no podemos ver el volumen porque, como sabemos, las opciones binarias son mercados creados por el broker y no hay forma de contabilizar el volumen, de tener una idea aproximada de lo que está pasando, de las transacciones que se están ejecutando. Tampoco sería algo muy fiable, por eso es que el volumen lo tenemos que ver en otra parte. Pero lo vemos en otra parte y lo que sí estamos
bastante convencidos es que, aunque lo veamos en otra parte, eso afecta a la cotización del precio y por ende nos va a permitir tomar decisiones de nuestro trading. La mayoría de nosotros operamos en divisas, en Forex, bien, lo que es euro-dólar, libra-dólar, bueno, todo lo que es las divisas es lo que más se opera generalmente en la plataforma de opciones binarias. También hay acciones y hay índices, también hay materias primas. Entonces, vamos a hablar un poco con respecto a el volumen de estos diferentes mercados. En principio, lo que más operamos, que son las divisas, no tienen un volumen centralizado, o sea, no se opera en una bolsa, el eurodólar, por ejemplo, no se opera en una bolsa determinada, sino que es un mercado descentralizado, un mercado mundial. Entonces, ese mercado es muy difícil saber el volumen con exactitud. No lo vamos a saber nunca y no solamente es difícil, sino que es imposible ver el volumen con exactitud. Lo que sí puede suceder es que los brokers más grandes del mercado de divisas, hay brokers que son gigantes del mercado de divisas, nos ayuden a ver qué volumen es un volumen relevante. ¿Por qué? Porque los brokers más grandes del mundo, del mercado Forex, del mercado de divisas, tienen clientes muy grandes que son instituciones o bancos y eso quiere decir, si lo proyectamos, el volumen de un gran broker de Forex podría ser una proyección de lo que realmente está pasando en el mercado de divisas. Eso quiere decir que podríamos llegar a tomar ese volumen como referencia para nuestras decisiones de trading. ¿Cómo hacemos para ver el volumen de un par de divisas en particular? Bueno, en la página de opcionesbinarias.com, como todos ya la conocen, hay una parte que dice gráficos de opciones binarias. Si nos vamos ahí, en gráficos de opciones binarias, vamos a ver que más abajo tenemos el graficador de TradingView, que ya lo he presentado en videos anteriores, y es este que vemos aquí. Entonces, para que nosotros podamos ver el volumen de un par de divisas de un broker grande, como por ejemplo puede ser FXCM, como Oanda, este es FXCM, como también puede ser Oanda, son dos brokers muy grandes que el volumen de esos brokers puede llegar a ser representativo y proyectado de lo que está pasando en el mercado de divisas mundial. Nunca va a ser con exactitud, pero sí puede llegar a ayudarnos bastante en nuestras decisiones de trading. Otra cosa son las acciones, los futuros y los índices, porque esos sí tienen volumen centralizado y también lo podemos ver por acá. Pero para el caso de las divisas, que es lo que más operamos, también un volumen de un broker grande, que es el volumen del broker en general, como lo dije anteriormente, puede llegar a darnos referencia de lo que está pasando. Entonces vamos a, por ejemplo, ver cómo configuramos el gráfico para poder ver el volumen. Por defecto ya aparece el volumen en el gráfico, el volumen en este caso es el euro-dólar, en el broker FXCM, que es un broker muy grande. Y el volumen los vemos aquí abajo con estas barritas. La vamos a modificar para poder verlo con más claridad. Por ejemplo, vamos aquí, a donde dice Format, y vamos acá a Style, y aquí en las columnas le vamos a poner que sea un poco más verde, corremos ahí, luego vamos a la otra columna, a la de los rojos, y también corremos un poco ahí, y ya tenemos las barras de volumen que la vemos con claridad. Esto que ven aquí, este área debajo de esta curva, es el promedio de los últimos 20 periodos, es el promedio del volumen de los últimos 20 periodos. Pero con eso ya tenemos la información de volumen. ¿Cómo nosotros debemos leer la información de volumen? Cada barra, cada vela, ¿bien?, tiene su correspondiente barra de volumen. Esto quiere decir que estas barras grandes que ven aquí debajo muestran la cantidad de transacciones que se negociaron en toda esta vela. Bien, como ven,
Hay barras más pequeñas y barras más grandes. Obviamente porque en cada vela de estas, que son velas del gráfico de 5 minutos, se ejecuta una cantidad de transacciones diferente. En esta se ejecutaron muchas transacciones, en esta menos, en esta un poco menos, en esta un poco menos, aquí un poco más, aquí un poco menos, un poco menos. O sea, estas barras nos muestran la cantidad de transacciones que se ejecutaron dentro de esa vela. Por ejemplo, eso es lo que yo les decía, ustedes ven esta vela, bien, y se ejecutaron esta cantidad de transacciones. Y ustedes ven esta otra vela pequeña, bien, esta que ven aquí, y se ejecutaron esta cantidad de transacciones. Ustedes piensan que porque la vela es pequeña se ejecutaron mucho menos transacciones y no, se ejecutaron un poco menos, ¿bien? Pero se ejecutaron. Entonces, con esta gráfica lo que nosotros vemos en cada vela es la cantidad de transacciones que se han ejecutado. Por ejemplo, aquí, que es una vela que nosotros vemos muy pequeñita, pero con una cola grande, fíjense que se ejecutaron unas cuantas transacciones. Bien, entonces nosotros lo que vemos es las velas con aquí debajo con las barras que nos dicen la cantidad de transacciones que se ejecutaron en cada vela. No es necesario que sepamos la cantidad exacta, simplemente que veamos significativamente las barras, cuál es mayor, cuál es menor y demás. Eso ya nos va a servir para darnos cuenta en nuestro análisis de volumen. Bueno, para hacer un análisis representativo del volumen para este video voy a elegir un par que había visto que se puede ver bien todo el movimiento con el volumen y las posibles señales de entrada en trading. Vamos a utilizar el par AUD-CAD, el dólar australiano, dólar canadiense, AUD-CAD. Y aquí tenemos 4 brokers para elegir, IDC, FXM y Oanda. Podemos elegir aquí el broker Oanda, que tiene un gran volumen y es muy representativo del mercado Forex. Aquí lo tenemos en gráficas de un minuto y vamos a ir a una porción del precio en donde se ve bien cómo se puede analizar el volumen. A mí me gusta analizar el volumen básicamente cuando hay este tipo de movimientos. Por ejemplo, en gráfica de un minuto. Esto sirve para cualquier marco de tiempo, pero lo voy a explicar en gráfica de un minuto. ¿Por qué digo que el volumen puede utilizarse en el análisis? Y esto lo dejo para que ustedes lo desarrollen o tengan en cuenta en sus análisis de estrategias. Bien, en este caso tenemos una zona, bien, donde vemos que el precio venía de un movimiento bajista y se ha lateralizado. Bien, aquí lo tenemos al precio totalmente lateralizado. Una vez que se rompe esa zona, lo que nosotros empezamos a observar aquí en las barras de volumen es lo siguiente. Vamos a achicar esto para poder ver las barras de volumen y al mismo tiempo ver el precio. Ahí lo ponemos bien. Fíjense que aquí tenemos la tendencia bajista que venía, bien, se lateraliza y en esta parte, con esta vela, se rompe toda esa congestión de lateralización que veníamos aquí a la izquierda. Estas zonas básicamente son zonas de acumulación, cuando pasa de una tendencia bajista a una tendencia alcista. Vemos que esta vela que rompe la zona es una vela que tiene una gran cantidad de transacciones, porque fíjense las velas anteriores a ella, bueno, aquí hubo una vela grande también de muchas transacciones, pero esta vela es importante y sobrepasa el nivel promedio de 20 periodos de volumen. Fíjense que lo atraviesa y la vela atraviesa la zona de congestión. Este volumen, por más que haya volúmenes grandes acá, que son todos volúmenes de acumulación, esta vela rompiendo el nivel de congestión con un volumen grande con respecto a las anteriores, es una vela de importancia, ¿bien? Porque las dos cosas que nosotros tenemos que ver es ver movimiento de precio e intención del volumen. Entonces vemos que el precio se mueve, rompe una zona y lo hace con volumen. Entonces esa ruptura puede llegar a tener importancia para el inicio de la nueva tendencia alcista. Luego vemos que hay una reversión, dos velas pequeñas,
también con gran volumen, que esto es sospechoso, también velas pequeñas con gran volumen después de una ruptura, en una zona donde se ha roto el precio. Estas velas con poco movimiento del precio y con volumen alto para lo que es, digamos, las velas anteriores, también puede estar indicándome una acumulación. Pero bueno, hasta ahí vamos a dejar fluir el precio fluye, 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 hasta que obviamente ya termina su primer impulso alcista, ya ahí la ruptura está muy confirmada, fíjense que ya hubo un impulso bastante grande después de la ruptura, aquí tenemos el primer máximo que hace y empieza a retroceder. Empieza a retroceder, retrocede, 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 hasta llegar a esta vela pequeñita. Aquí llega una vela muy pequeñita que está justo en lo que sería la zona anterior rota, bien, que sería esta, donde el precio lateralizó, rompió y se fue, dejó como el precio hizo una pausa aquí y tenemos que este retroceso llega hasta esa zona rota. Bien, una vez que el retroceso llega a la zona rota, vemos que lo hace con un volumen cada vez menor. Fíjense, en esta vela ese volumen grande, después ese volumen verde más pequeño. El color del volumen básicamente tiene que ver con el color de la vela, no quiere decir nada más que eso. Después un volumen más pequeño, un volumen más pequeño, y esta última vela pequeñita con un volumen muy pequeñito con respecto a las anteriores. Y sobre la pausa, en donde el precio en el impulso hizo una pequeña pausa y estableció como una pequeña zona de soporte. Ahí, justo en ese punto, tenemos una velita pequeña con un volumen muy pequeñito. A eso en volumen se llama secado de volumen, o sea que no hay más interés de la oferta digamos, en este caso no hay interés ni de la oferta ni de la demanda, es como que se secara el volumen porque fíjense que en esta vela hay muy poquitas transacciones comparada con todas las anteriores. Eso quiere decir que no hay interés, no hay ningún interés, ni de seguir para abajo y todavía no sabemos de seguir para arriba. La probabilidad está para seguir para arriba porque estamos en una tendencia alcista. Entonces, secado de volumen, lo vemos por esta barra pequeñita, y a continuación una vela que le rompe el máximo a la vela anterior, como es esta, le rompe el máximo a la vela anterior, y de un volumen muchísimo más grande que la anterior. Entonces, si acá no había intención de nada, se había secado el volumen porque no había transacciones, luego una vela que rompe el máximo y hay muchísimas más transacciones que la anterior, el interés es claramente alcista. Y ahí el precio se va para arriba, como era de esperarse. Ya después, digamos, lo que sucede después con la tendencia, a mí no me gusta seguirlo con volumen porque siempre son cuestiones muy erráticas. A mí básicamente lo que me gusta es cuando el precio sale de una congestión como esta, que sale eyectado, lo dejo hacer bien su primer impulso, como pasó acá, y espero un retroceso a una zona rota con un volumen pequeñito, como lo vimos aquí. Bien, el volumen este pequeñito que vemos aquí, de esta vela, que retrocede a esta zona rota, y fíjense que es con una barra de volumen muy, muy pequeña con respecto a las anteriores. Cuando sucede eso después de una ruptura y un retroceso claro a una zona rota, espero que venga una vela que rompa el máximo de la vela anterior, la que tiene el volumen pequeñito, y a su vez que tenga un volumen significativamente más grande, y eso ya me da la pauta de que la tendencia va a continuar en impulso. Hay muchísima teoría con respecto al volumen, lo que es esfuerzo-resultado, como es las leyes de Wyckoff, como es el order flow, muchísimo para complicarse la vida. Pero yo les recomiendo, si ustedes quieren empezar a emparentarse un poco con el volumen, me empiecen haciendo este tipo de análisis, viendo qué pasa en las rupturas de las congestiones y en el primer retroceso el clásico secado en una zona de rota anterior con una barra de volumen pequeñita. Y vean qué sucede después cuando se le rompe el máximo y el volumen aumenta. Eso es un muy buen ejercicio para empezar a encontrar entradas de alta fiabilidad porque son apoyadas por el volumen.
Esto no quiere decir que esto sea exacto, como siempre decimos, el trading es un juego de probabilidades, pero a medida que le vamos agregando más conceptos, como puede ser el volumen, que lo apoye a nuestra idea, vamos a ir afinando nuestras entradas en trading. Como siempre, clic aquí para ver todas mis estrategias, clic aquí para suscribirte a mi canal y enterarte cuando subo un nuevo video, y por sobre todas las cosas, clic aquí para abrir una cuenta de práctica gratuita en EquOptions si aún no la tienes. Todos estos enlaces se encuentran también aquí debajo en la descripción del video.